La poesía Entre más la allá de la firmeza y poesía. la volatilidad viene a ser la comparación que hay entre el bueno y el malo. Le habla el pastor Luis Soledad Román de la iglesia Dios Establece. Ayer estuvimos hablando acerca de la diferencia que hay entre el bueno y el malo y la escala de valores que Dios ha puesto en el hombre, donde primero está Dios, luego está la ley de Dios o la palabra de Dios y como último está el hombre. Y en ese apartado hablamos del hombre, entre el hombre bueno y el hombre malo, y que todo esto iba a estar sujeto al interés que tengan ya sea el uno u el otro con respecto a la ley o a la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar los aspectos del hombre bueno y del hombre malo de la siguiente manera. Hay dos elementos comparativos acá, ya sabemos, estamos hablando de la poesía, más allá de la poesía, y por supuesto se utilizan elementos de la poesía, elementos poéticos para describir la idea que tiene el salmista al hablar de estas cosas. Al hombre bueno, la Biblia dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Estamos hablando de su fortaleza, de su robustez, de su lozanía, del verde de su follaje y la firmeza que tiene ese árbol en la tierra donde está. En cambio, al hombre malo, dice la Biblia, será como el tamo que arrebata el viento. Ahí estamos hablando antitéticamente, es decir, todo lo contrario a lo que es un árbol sembrado, que sus raíces están junto a las aguas y que está arraigado profundamente en la tierra. Es decir, estamos hablando de un árbol de estabilidad. En cambio, cuando hablamos de los malos, dice la Biblia que son como el tamo que arrebata el viento, no tienen un destino fijo, a cualquier lugar son llevados porque al no tener en su vida la palabra de Dios, evidentemente no tienen una forma como sustentarse y cómo sostenerse. Cualquiera puede empujarlos, cualquiera puede llevarlos a cualquier enseñanza, a cualquier doctrina. Okay, esta es la vida del hombre bueno y del hombre malo. Y ya hemos dicho que esa bondad no está sujeta al hombre mismo, está sujeta al interés o al apego que tenga el tal hombre de la palabra de Dios. Ahora, haciendo un análisis con respecto a este punto, ¿no? Porque pudiéramos considerar el hecho de las características que tiene el hombre bueno, porque dice la Biblia que su delicia está en la ley de Dios y en esa ley medita de día y de noche. Estamos hablando del hombre bueno, conforme a lo que Dios habla y se desprende de este versículo, de un hombre comprometido en entender a Dios para agradar a Dios. Meditar en la palabra de Dios y deleitarse en la ley de Dios indica que la persona está dispuesto a considerar constantemente, consecuentemente, su forma de vida, a considerar su camino, teniendo como regla única la palabra de Dios y entendiendo que lo que dice la palabra de Dios es lo mejor que puede suceder para el ser humano. Es decir, que la mejor regla de conducta es la palabra de Dios. Y el hombre, o la mujer en este caso también, que entienda esta realidad y medite de día y de noche en la palabra de Dios, es decir, haga una vida alrededor de la palabra de Dios y que se deleite en esa realidad. No está allí por fuerza, no está allí obligado, sino que entiende cuáles son los beneficios que le aporta la palabra y se deleita, está dispuesta o dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Ese personaje es considerado bueno delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios conoce el camino de esa persona. El último versículo ya resume el fin de la vida, tanto del bueno como del malo, y dice del bueno que Dios conoce el camino del bueno. Es un poco curioso, ¿no? La forma, el verbo que utiliza allí Dios para hablar del bueno, es un verbo yadad en hebreo, ¿no? El verbo conocer, y es un verbo que tiene mucha profundidad, porque conocer y sobre todo que está en un participio, y el participio en hebreo es una acción continua, una acción que se está realizando. Entonces cuando la Biblia dice allí, Dios conoce el camino del justo, es como que dijera,
Dios revisa constantemente el camino del justo. Dios está pendiente todos los días del camino del justo. Y esos son los elementos que aporta la gramática del hebreo y que pudiéramos entenderlo en este caso. Es decir, que Dios está tan comprometido con el camino del bueno y está tan comprometido con el bueno por causa de su ley, por causa de su palabra, que constantemente trata de conocer, de enterarse qué está allí. Y sabemos que Dios, pues, todo lo conoce. Y no es que hace un esfuerzo como nosotros para tratar de indagar, para tratar de conocernos. Esa es la forma como el hebreo expresa esa idea de continuar en un proceso que constantemente se está manifestando. Entonces, conocer es tener contacto profundamente íntimo con algo, muy parecido a la palabra cuando dice la Biblia, y conoció Adán a Eva y tuvieron un hijo. Ese es la misma palabra, el mismo verbo, conocer. Este conocer acá significa una intimidad profunda, es decir, que Dios está profundamente comprometido en conocer, en estar pendiente y en revisar la vida del justo, la vida de aquel que vive para obedecer la palabra de Dios y que se deleita en la palabra de Dios y que en esa palabra medita de día y de noche. Lo hace es con la intención de conocer la voluntad de Dios, de conocer el propósito de Dios y de hacer lo que a Dios le agrada. En cambio, cuando lo dice la Biblia acerca del malo, ya no es un árbol plantado junto a corrientes de agua, ya no es un árbol que da fruto en su tiempo, sino estamos hablando de un tamo. Nosotros le decimos brosa en Oriente, acá en Venezuela, una basura sin peso, sin fuerza, que a cualquier lugar es soplado por la brisa, por el viento, y que no puede producir frutos, no es fruto, todo lo contrario, es el desecho. Imagínese usted cuando se está venteando, ya sea el arroz o el café, que se lanza hacia arriba y va botando una cantidad de cositas. Eso es lo que se llama tamo. Eso es lo que la Biblia conoce como tamo. No tiene fuerza, no tiene solidez. Ahora dice la Biblia que la senda del impío perecerá. Dios conoce el camino de los justos, pero la senda del impío perecerá. Por tal razón, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Y eso es importante que se conozcan. Dios ha determinado una congregación para los justos, un día para la congregación de los justos, y en este caso los malos no pueden levantarse allí porque no tienen firmeza, no pueden establecerse. Y dice la Biblia que la senda de los impíos perecerá. Ahora, fíjese usted que el malo no medita en la ley de Dios porque es indiferente a la ley de Dios, no le interesa la ley de Dios, no le importa la ley de Dios y ofende constantemente a la ley de Dios. No tiene tiempo para nada más que para sí mismo. No ha sacado ni sacará un tiempo para dedicarse a tratar de entender lo que Dios dice, lo que Dios habla en su palabra, para ponerla por obra. Entonces, la senda del impío perecerá. Ahora, fíjense que el punto acá entre la senda y la vida es lo mismo. Son sinónimos, pero la forma poética para hablar estas cosas, Dios habla del camino de los justos, que es conocido por Dios, es revisado por Dios, y habla de la senda de los impíos, que al finalizar perecerá sin que nadie pueda hacer nada por él. Esta es la condición que sucede tanto al justo como al malo. Dos caminos distintos, dos destinos distintos. Les habló el pastor Luis Soledad Román de la iglesia Dios Establece, predicando el evangelio de la luz que brilla. Haga sus comentarios, dele like a este trabajo que hemos realizado y continuaremos en este trabajo de la poesía, más allá de la poesía, en lo que es la teología sapiencial, los salmos, los proverbios y todos estos libros que están allí en la Biblia que nos aportan mucho conocimiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.